Saludos a todos los amantes de la historia épica y de los personajes y acontecimientos que cambiaron el curso de la humanidad. Si eres de los que se emociona con las batallas que forjaron imperios y los personajes que desafiaron el destino, este es tu canal. El rey leproso que humilló a Saladino y el trágico final de Jerusalén. Episodio 1. La revelación trágica y la corona impuesta. En esta ocasión, os mostramos un relato que no es un cuento de hadas. Es la historia real de un rey condenado. Un muchacho destinado a pudrirse, que recibió la corona de la tierra más santa del mundo. Su nombre: Balduino IV. Los libros de historia lo recuerdan como el rey leproso. Para sus enemigos, era un presagio. Para su reino, fue la única esperanza. Pero ¿cómo pudo un rey moribundo mantener a raya al más grande caudillo de Oriente, el temible Saladino? La respuesta yace en la tragedia de su propia carne. Antes de continuar, y si te gustan este tipo de historias épicas, suscríbete al canal y dale a like para ayudarnos a que el canal os muestre más relatos históricos. Balduino nació en el esplendor de la corte cruzada. Su tutor, el erudito y cronista Guillermo de Tiro, le enseñó estrategia, lenguas orientales y el arte de la guerra. Pero un día, durante un simple juego, Guillermo notó algo terrible. Los otros niños se pellizcaban en broma, pero el joven príncipe no sentía dolor en su brazo derecho. La prueba de la aguja lo confirmó. El diagnóstico era devastador. Lepra. En pleno siglo XII, no era solo una enfermedad, era una maldición divina. Significaba aislamiento, degeneración y una muerte lenta y dolorosa. Para un príncipe, significaba el fin de la línea sucesoria. La ley medieval lo condenaba a no casarse, a no tener hijos, a no tocar a nadie. En 1174, a los 13 años, Balduino perdió a su padre, y el destino lo empujó al trono. Fue coronado en la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar que simbolizaba la fe, pero que ahora se sentía como una jaula. El joven rey ascendió con la certeza de que su tiempo era limitado. Sabía que la lepra no le permitiría llegar a la edad adulta. Cada decisión debía ser rápida, audaz y definitiva. Pero su enfermedad era el caldo de cultivo de la traición. Los nobles del reino, los barones de Outremer, no confiaban en un rey enfermo. Los regentes, como Raimundo III de Trípoli, luchaban por el poder, esperando la inminente muerte del muchacho. El reino se desgarraba por la ambición. Mientras los cristianos se devoraban, Saladino esperaba. Observaba la debilidad de su enemigo. El escenario estaba listo para la invasión, y solo un rey, atado a su destino trágico, podía salvar a Jerusalén. Episodio 2. Saladino al acecho y la carga de los condenados. El sultán Saladino no era un bárbaro. Era un estratega brillante, un unificador temido y respetado. Tras consolidar Egipto y Siria, su mirada se fijó en Jerusalén. En 1177, creyó ver la oportunidad perfecta. El rey enfermo, el reino dividido. Desplegó un ejército de 26.000 hombres, una fuerza abrumadora de jinetes, arqueros a caballo y mamelucos, dirigiéndose a la costa para tomar Ascalón. Balduino IV, con apenas 16 años, estaba confinado en Ascalón, un puerto estratégico. Reunió lo que pudo, apenas 500 caballeros, la Orden del Temple, y unos pocos miles de infantes, superados en número por más de 50-1. La disparidad era grotesca. Los nobles más cautos le aconsejaron esperar, atrincherarse. Pero Balduino sabía que si Saladino tomaba la costa, la ciudad santa caería en meses. La defensa estática no era una opción. Aquí es donde Balduino demostró ser un genio. Usó su propia debilidad como una trampa. Saladino, confiado en la superioridad numérica y en el rumor de la inminente muerte del joven rey, cometió un error fatal. Dispersó sus fuerzas. Creía que los cristianos estaban acobardados. Ordenó a sus tropas que saquearan la campiña,
ralentizando su avance y rompiendo su formación. Balduino vio la fisura. Un ejército extendido es un ejército vulnerable. Dejó a Ascalón, con su minúscula fuerza, y cabalgó a marchas forzadas a través del desierto, esquivando a la vanguardia musulmana. Su plan era simple, audaz y casi suicida: atacar el centro de la columna de Saladino, por sorpresa, donde menos lo esperaban. Un golpe de martillo en la cabeza del león. El 25 de noviembre, día de Santa Catalina de Alejandría, la historia cambió. En las lomas de Montgisard, el ejército cruzado, pequeño pero terrible, apareció de la nada. Los musulmanes estaban fatigados, dispersos, pensando en el botín. El joven rey, con su máscara de metal brillando, estaba al frente, escoltado por la élite del temple y los hospitalarios. Y entonces, ocurrió. Balduino, con la ayuda de sus hombres, se bajó de su caballo. Cayó de rodillas sobre la arena ardiente. Sus manos, ya casi inertes, sujetaron la vera cruz. No pidió protección. Pidió la victoria. Sus hombres, al ver al rey moribundo suplicar a Dios, sintieron una furia santa que superó al miedo. El grito de guerra resonó en el desierto. Era la carga de los condenados. Episodio 3. El milagro de la carga y la humillación de Oriente. Los caballeros no cargaron, explotaron. Con la fuerza de su fe y la desesperación de su rey, los 500 cruzados se estrellaron contra el centro de mando de Saladino. El choque fue terrible. La caballería de Oriente no estaba lista para la armadura pesada y la cohesión de los monjes guerreros. Las espadas se alzaron al grito de «Dios lo quiere». Saladino fue sorprendido en su propia tienda. Su guardia personal, los famosos mamelucos, intentaron resistir, pero fueron arrollados. La carnicería fue absoluta. Los musulmanes no podían organizarse. Estaban siendo atacados por todos lados por una fuerza que se negaban a creer que existía. El genio táctico de Balduino no fue solo la sorpresa, sino la disciplina letal de su ataque. Los caballeros no mostraron piedad. El miedo se había convertido en un rugido de venganza. Los ejércitos de Saladino se desintegraron en una huida desordenada hacia Egipto. Las bajas fueron catastróficas. Cerca del 90% de sus hombres murieron o fueron capturados. Saladino, humillado como nunca antes, tuvo que abandonar su caballo de guerra y escapar en un camello de carreras, dejando a su propia familia y su tesoro atrás. Fue la victoria más gloriosa del reino de Jerusalén. Un adolescente moribundo había humillado al caudillo más poderoso del mundo. Al regresar a Jerusalén, Balduino IV fue aclamado como un héroe. Su valor se convirtió en leyenda. Desde ese día, Saladino nunca volvería a subestimar al rey leproso. El respeto, la admiración entre enemigos, había nacido en el campo de batalla. La victoria había comprado tiempo, pero no podía curar. La lepra seguía siendo el verdadero y silencioso cómplice de Saladino. Los siguientes años fueron una agonía. El joven rey, a pesar de sus victorias militares y sus treguas diplomáticas, comenzó a perder la vista. Sus miembros se paralizaron. Tenía que gobernar desde un lecho o ser llevado en litera. Los buitres comenzaron a volar. Los nobles, liderados por el ambicioso y nefasto Guy de Lusignan, cuñado del rey, intensificaron sus intrigas. La pregunta ya no era si Balduino iba a morir, sino cuándo. El rey leproso se dio cuenta de que su mayor enemigo no era Saladino, sino la traición interna y la fragilidad de su propia carne. Tenía que asegurar el futuro del reino antes de que su destino lo reclamara. Episodio 4. Traición, agonía y el trágico final del león. En sus últimos años, Balduino ya no podía caminar ni ver. Pero su mente se mantuvo lúcida. Sabía que Guy de Lusignan era un títere peligroso, un hombre tan inepto como vanidoso. Cuando Guy rompió una tregua crucial con Saladino atacando una caravana, Balduino reaccionó con una furia impotente. El rey ciego, incapaz de montar,
Se hizo llevar en una litera para enfrentarse a su cuñado. Humilló públicamente a Guy, lo despojó de la regencia y trató desesperadamente de encontrar un sucesor más digno, nombrando a su sobrino, el pequeño Balduino V, bajo la tutela de Raimundo III de Trípoli. Intentó proteger a Jerusalén incluso más allá de su tumba. La presión era insoportable. Saladino, paciente, esperó a que la lepra hiciera su trabajo. La muerte de Balduino se convirtió en una carrera contra el reloj. En 1185, a los 24 años, el rey leproso exhaló su último aliento. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, el mismo lugar donde fue coronado. Su muerte no fue un final, fue la detonación de una bomba de tiempo. La protección del rey se desvaneció. El pequeño Balduino V murió misteriosamente un año después, y en el caos, el intrigante Guy de Lusignan se apoderó del trono. Un rey ambicioso, pero sin el ingenio ni el respeto que se había ganado Balduino. El contraste era un insulto a la memoria del difunto monarca. La arrogancia de Guy de Lusignan lo llevó a una trampa mortal. En 1187, en los Cuernos de Hattin, Saladino acorraló al ejército cruzado, cortándoles el acceso al agua. Guy lideró a sus hombres a la masacre total. Fue una derrota sin paliativos. Guy fue capturado. La Vera Cruz cayó en manos de Saladino. El reino se desmoronó en un solo día. 2 meses después, Saladino se presentó ante las murallas de Jerusalén. No hubo resistencia. La ciudad se rindió. El gran sultán entró triunfante, terminando 88 años de dominio cristiano. El legado del rey leproso, el milagro de Montgisard, todo se desvaneció por la ambición y la ineptitud de sus sucesores. Epílogo. El legado del rey leproso. La historia nos dejó un enigma. ¿Y si Balduino IV no hubiese muerto tan joven? ¿Habría cambiado el curso de las cruzadas? Saladino, en sus propias crónicas, expresó su profundo respeto por su joven adversario, considerándolo el más digno de los reyes cruzados. Balduino fue el último bastión, el rey que, aunque su cuerpo se desintegraba, se convirtió en un símbolo de resistencia inquebrantable. Él nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en la salud perfecta o en los ejércitos inmensos, sino en la audacia de la estrategia y la pureza de la voluntad. Un joven rey condenado que humilló al hombre más poderoso de su tiempo, solo para ver su reino destruido por la codicia de sus propios hombres. Balduino IV no perdió ante Saladino, perdió ante la enfermedad y la traición. ¿Fue el rey leproso la última esperanza de Tierra Santa? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho si hubieras sido el rey condenado? Suscríbete y dale a like para ayudarnos a que el canal os muestre más historia épica.